O sea, tenemos que empezar la parte de vestibular, que es la unidad. ¿Sí? Bueno, bueno, vamos a ver hoy todo lo que es la parte de aparato vestibular. Vamos a hacer algunas consideraciones generales antes, ¿sí? Bueno, eh, habíamos dicho, ¿verdad? En la clase pasada que eh, el oído, ¿verdad? Funciona más bien como un órgano de la audición y también como un órgano del equilibrio, ¿sí? Les voy a mostrar esta imagen, ¿sí? Eh, Habíamos dicho que la parte del oído se dividía otra vez en dos porciones o dos laberintos, ¿sí? El laberinto anterior y el laberinto posterior, ¿sí? Cuando nos referimos al laberinto anterior, lo que estamos haciendo es mencionar específicamente a la función del órgano de Corti o también del sistema coclear, que es el laberinto que nos garantiza la audición de los sonidos, ¿sí? Y cuando nos referimos al laberinto posterior, nos estamos refiriendo específicamente a la función del sistema vestibular, que es el que regula el equilibrio y también la postura de nuestro cuerpo en el espacio. Para esto, nuestro laberinto posterior cuenta realmente con dos tipos de receptores sensoriales, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuáles son esos receptores sensoriales, pero para que sepan, llevan el nombre de máculas utriculares y saculares, ¿sí? Eso por un lado. Y aparte también cuenta con las crestas de estos conductos, que son los conductos semicirculares, que son los que registran, o sea, los que garantizan realmente el registro de cualquier tipo de movimiento al que sometemos a nuestro cuerpo en los tres planos del espacio, ¿sí? Ahora, el oído el oído en general, ¿verdad? Sobre todo la parte interna del oído. Vamos a ver, ustedes van a leer en su libro de Vicente Diamante que este oído interno está constituido, aquí el oído interno, como tienen aquí en la imagen, está constituido por una parte por una parte ósea, también se le llama cápsula ósea, que es todo esto que está en azul, eso sería la cápsula ósea, ¿sí? O también llamado laberinto óseo, que dentro de esta cápsula ósea o dentro de este laberinto óseo, nosotros tenemos un laberinto membranoso, que sería todo esto que está en lila, el laberinto membranoso, ¿sí? Entonces, el oído interno está formado por una parte ósea y por una parte membranosa. Esa parte membranosa va a estar contenida dentro de la parte ósea del oído, ¿sí? Y entre esas dos partes, ósea y membranosa, vamos a tener un espacio, como ya les dije, ¿verdad? Que va a estar ocupado ese espacio por un líquido que es el líquido perilinfático, ¿sí? Entonces, eh, ambos laberintos están separados por el líquido perilinfático dentro de ese espacio. Y dentro
dentro del laberinto membranoso, dentro de todo esto que está en lila, lo que va a circular es el líquido endolinfático, ¿sí? Entonces, eso a modo de que ustedes entiendan cómo está constituido nuestro oído interno. Habíamos dicho que lo que es el aparato, el laberinto anterior, ¿verdad? También se le denomina órgano de la función auditiva, y lo que sería el laberinto posterior sería nuestro órgano del equilibrio, ¿sí? Ahora, nuestra parte ósea, tenemos aquí el oído interno, ¿sí? Toda esta parte ósea, toda la parte ósea, también denominada cápsula del oído interno, va a tener tres partes, ¿sí? La parte de la cóclea, que tenemos aquí en azul, la parte de la cóclea. Luego también tenemos el vestíbulo, que es esto que está en el medio. Y por último, tenemos los conductos semicirculares, esto que está en azul, que está todo hacia atrás, ¿sí? Como ustedes ven aquí, el caracol, ya habíamos dicho que estaba más bien compuesto por un tubo, esto es un tubo enrollado alrededor de un eje que tiene un aspecto más bien cónico, ¿sí? Dijimos también que en el hombre, en el ser humano, este, este caracol da 2 vueltas y media aproximadamente alrededor de ese eje cónico, ¿sí? Y obviamente también en toda su extensión, este caracol va a estar dividido por el tabique óseo que está en azul y por el tabique membranoso, ¿sí? Y así habíamos dicho que esta parte anterior se podía dividir en esas tres rampas que vimos en la clase pasada, que era la rampa vestibular, ¿verdad? Que va a desembocar aquí en el vestíbulo. Luego también teníamos la rampa media donde se ubicaba el órgano de Corti, y la rampa timpánica, ¿verdad? Que era la rampa que se ubicaba por debajo, ¿verdad? Y obviamente en la rampa media habíamos dicho que se encontraba nuestro órgano de la audición, que es el órgano de Corti, que es el órgano esencial o el elemento esencial para la audición, ¿sí? Bueno, hablando un poquitito del vestíbulo, ¿sí? Que es esto que tenemos aquí, tenemos que saber que este vestíbulo es una cavidad más bien ósea que se encuentra siempre entre el caracol y lo que son los conductos semicirculares. Está intercalado entre lo que es el conducto auditivo interno y la caja timpánica, ¿sí? Como ustedes pueden fijarse acá, el vestíbulo óseo tiene o presenta los orificios, ¿verdad? De los conductos semicirculares. Estos son los conductos o canales semicirculares, y como ustedes ven aquí, estos conductos presentan orificios, ¿sí? También aquí tenemos el orificio del comienzo del caracol en el vestíbulo, ¿sí? Tenemos también el acueducto del vestíbulo, y tenemos aquí lo que sería la ventana oval y la ventana redonda. ¿Estamos? Eso es lo que se encuentra en el vestíbulo óseo. Evidentemente, en el interior de este vestíbulo óseo vamos a tener también el laberinto, mejor dicho, el vestíbulo membranoso, ¿sí? Y dentro de ese vestíbulo membranoso vamos a encontrar
dos estructuras sumamente importantes. A ver un poquito. Dentro de nuestro vestíbulo membranoso vamos a encontrar dos estructuras sumamente importantes que son la mácula y el utrículo, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, la pared interior del vestíbulo, esta es la pared interior del vestíbulo, está relacionado de manera muy directa con el conducto auditivo interno, ¿sí? Por eso el vestíbulo se intercala entre lo que es la caja timpánica y el conducto auditivo interno, es intermedio, ¿sí? Dentro de lo que es el vestíbulo, ¿verdad? Sobre todo su pared interior, en la pared interior del vestíbulo, si realizamos un corte transversal, vamos a encontrar distintas fositas o también orificios, como les había comentado, ¿sí? Vamos a encontrar la fosita coclear, que sería el orificio donde inicia nuestro caracol, ¿sí? Donde iniciaría nuestro caracol. También vamos a tener la fosita vestibular, que sería más bien aquí, ¿sí? Luego también vamos a tener la fosita semioval, que sería aquí. Y por último, la fosita hemisférica o sacular, que sería más bien por dentro y bien arriba del vestíbulo, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar en esta imagen, al vestíbulo llegan numerosas terminaciones nerviosas, ¿sí? Sobre todo las ramas del nervio auditivo. Estamos. El nervio auditivo inerva lo que sería el vestíbulo del oído interno, ¿sí? Vamos a ver que sus ramas, sobre todo la rama coclear, como pueden ver, atraviesa la cresta falciforme, ¿sí? Y el nervio vestibular o la rama vestibular del nervio auditivo, pueden ver cómo atraviesa lo que sería también otras fositas del vestíbulo, inervando así lo que sería la parte intermedia de nuestro oído interno. Entonces quiere decir que, eh, o pueden darse cuenta de que el nervio, mejor dicho, el oído interno está inervado por varias ramas del nervio auditivo, ¿sí? En la pared posterior del vestíbulo, nosotros vamos a encontrar también numerosas, numerosas estructuras anatómicas, ¿verdad? Como por ejemplo, vamos a tener en la parte posterior, ¿verdad? Sobre todo en la parte de arriba, vamos a tener un orificio en donde van a desembocar de forma común, ¿verdad? Lo que sería el conducto semicircular anterior o superior y el conducto semicircular posterior, ¿sí? Entonces aquí en la pared posterior y bien arriba tenemos este orificio de desembocadura común para estos dos canales semicirculares. Y aquí abajo tenemos también otro orificio de desembocadura del conducto semicircular posterior específicamente. A estos orificios de desembocadura también se les denomina orificios ampollares.
Estamos. Nuestra pared anterior del vestíbulo tiene diferentes relaciones dentro de lo que es el oído interno en sí, ¿sí? Como pueden ver acá, la pared anterior va a limitar específicamente con la porción basal de la primera espira del caracol. La primera espira se refiere a la primera vuelta que da el caracol alrededor de ese eje cónico. Entonces, la pared anterior está directamente relacionada con la primera vuelta que da el caracol y también se va a relacionar de manera muy estrecha con la primera porción del acueducto de Falopio, ¿sí? En la pared externa del vestíbulo vamos a encontrar numerosas impresiones anatómicas de ciertas estructuras que ya conocemos. Por ejemplo, tenemos que saber que está perforada en realidad por tres orificios importantes que son el de la ventana oval, ¿verdad? También llamado fenestra vestibuli, y los dos orificios de los conductos semicirculares externos. Estamos. Y aquí se va a encontrar sobre todo lo que es la ventana oval, el orificio de la ventana oval, y también vamos a tener por encima el orificio del conducto semicircular externo, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, este es un corte eh, más bien sagital de nuestro oído interno. Tenemos, como ven acá, todo lo que sería la impresión del caracol o la cóclea. Como pueden ver, se inicia aquí, ¿verdad? A través de lo que sería nuestro eje cónico, este punto de inicio de las vueltas del caracol también se denomina helicotrema. Entonces, a partir de ella va dando dos vueltas y media alrededor de ese eje cónico y siempre partiendo de lo que sería el orificio, ¿verdad? Relacionado directamente con la pared anterior del vestíbulo. Como ustedes pueden ver aquí, en la pared superior del vestíbulo tenemos el orificio ampular del conducto semicircular anterior o superior, que también es compartido con el conducto semicircular posterior. Y aquí en la pared inferior exclusivamente tenemos un orificio de desembocadura del canal semicircular posterior. En la pared superior del vestíbulo también vamos a encontrar otras estructuras anatómicas, como por ejemplo tenemos lo que sería aquí el orificio ampollar del conducto semicircular superior, que ya dijimos, ¿verdad? Y también el del conducto semicircular externo, que siempre van a estar separados por una cresta ampollar, y en este caso es la cresta ampollar superior, ¿sí? Los conductos o los canales semicirculares, vamos a ver que en total son 6. Tenemos 3 canales o conductos semicirculares por cada oído y siempre van a ocupar lo que es la parte póstero superior del oído interno. Siempre van a estar ubicados por detrás del vestíbulo. Y estos canales o conductos semicirculares se van a disponer en relación con los tres planos del espacio. Por ejemplo, tenemos el conducto semicircular externo, aquí está el conducto semicircular externo, que está en posición, como ustedes pueden ver, casi horizontal, ¿sí? Puesto que se inclina aproximadamente 30 grados cuando nuestra cabeza se encuentra en posición vertical. Sin embargo, los conductos semicirculares superior y el conducto semicircular
posterior van a cortar el plano de nuestro conducto semicircular externo en aproximadamente 90 grados. ¿Vieron cómo estos dos canales o conductos están dispuestos perpendicularmente a nuestro canal o conducto semicircular externo? ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos comprender que el canal o el conducto semicircular externo va a trabajar exclusivamente en lo que es el plano horizontal, mientras que los conductos o canales semicirculares superior y posterior, que están ubicados casi en un plano recto entre sí, van a trabajar en el plano vertical, ¿sí? Además, tenemos que saber que el canal o mejor dicho, el plano del canal o del conducto semicircular superior de un lado siempre va a ser paralelo al plano del conducto semicircular posterior del otro lado, ¿sí? De modo que estos canales o conductos están ligados de manera funcional entre sí, ¿sí? Entonces, los canales o los conductos semicirculares son tres tubos cilíndricos, como pueden ver acá, que tienen forma de herradura, ¿verdad? Tienen un orificio ampollar dilatado, ¿verdad? Donde se encuentran las células neurosensoriales, ¿verdad? Parecidas a las células neurosensoriales del órgano de Corti. También vamos a tener células neurosensoriales en estos orificios ampollares, ¿sí? Eso nada más a modo de información para que sepan, no son las células, eh, no hay órgano de Corti, digamos, en estos orificios ampollares. Tenemos células neurosensoriales, ¿sí? Y todos estos canales, todos estos canales o conductos semicirculares van a nacer, como les dije, ¿verdad? Eh, a partir de esta dilatación o de este extremo ampollar que generalmente recibe el nombre, esa unión, digamos, recibe el nombre de utrículo, ¿sí? Aquí en este orificio ampollar se encuentran las llamadas crestas ampollares, las cuales todas van a desembocar en esa unión que es el utrículo, pero siempre a través de un extremo que no es ampollar, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, los conductos semicirculares, tanto posterior como el superior, van a compartir un extremo no ampollar, ¿sí? Van a compartir este extremo que no es ampollar, ya que se unen, ¿verdad? Se unen aquí, como pueden ver, antes de su desembocadura en el utrículo mediante una rama común, que es esta, ¿sí? Ahora, en el interior del extremo ampollar, este sería un extremo ampollar, en el interior de este extremo ampollar de los conductos semicirculares se encuentran las llamadas crestas ampollares, ¿sí? Que están generalmente siempre ubicadas de forma perpendicular a lo que es la luz de este conducto o de este canal. Y van a estar formadas por células de sostén y también por células sensoriales, ¿sí? Y los cilios de esas células se van a adherir a una matriz filamentosa, ¿verdad? Que lleva el nombre de cúpula, ¿sí? Esa cúpula habitualmente se describe que tiene una acción, o mejor dicho, que actúa como si fuese
una veleta, ¿verdad? Porque es vulnerable a todo el movimiento de la endolinfa y también es sensible a las aceleraciones angulares, es decir, es muy sensible a las rotaciones y a los giros eh, que, eh, que presenta, por ejemplo, el paciente, la cabeza del paciente, ¿sí? Y sobre todo, también se desplaza de forma más amplia a nivel, eh, a nivel de su base que en relación con su vértice. ¿Estamos? Como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, ¿verdad? Esta imagen representa la posición, ¿verdad?, que adoptan en el espacio los conductos semicirculares, perdón, los conductos semicirculares externos, ¿sí?, que está numerado aquí con el número uno, el conducto semicircular superior, que sería el que está aquí señalado con el número 2, y por último el conducto semicircular posterior, que está señalado con el número 3. Entonces, este gráfico lo que a ustedes le está queriendo mostrar es la posición en la cual se ubican en el espacio los conductos semicirculares, ¿sí? Esta imagen es una mnemotecnia, ¿verdad? Una imagen para que ustedes recuerden la forma en la cual se disposicionan, ¿verdad?, los conductos semicirculares, los tres, en el espacio, ¿sí? También aquí en esta imagen, lo que les está representando, ¿verdad? Sería también la orientación de los conductos semicirculares en la cabeza, ¿verdad? Aquí tenemos el oído interno, ¿verdad? Todo lo que es el oído interno, generalmente el canal, como tienen acá, o el conducto semicircular externo u horizontal está inclinado 30 grados, 30 grados. Esta línea está representando la inclinación del canal o conducto semicircular externo por arriba de este plano horizontal. Entonces, acá lo que les muestra es la inclinación del canal o conducto semicircular externo con respecto al plano horizontal. Tiene una inclinación de aproximadamente 30 grados. Sin embargo, los conductos semicirculares superior y el posterior están más o menos orientados a unos 45 grados con respecto a otro plano que sería el plano medio sagital, ¿sí? Entonces, los conductos semicirculares superior y posterior más o menos tienen una inclinación de 45 grados, ¿sí? Esta imagen también, a modo de resumir, para no leer todo lo que está aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa esta imagen? Aquí tenemos la disposición de los canales o conductos semicirculares del lado izquierdo y esto sería del lado derecho. De esta forma se disponen espacialmente los tres conductos o canales del lado izquierdo. Aquí tenemos el superior, el posterior y el externo o también denominado lateral, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden fijarse, o mejor dicho, para entender un poquito lo que les había dicho anteriormente, el canal o conducto semicircular superior, como como pueden ver, ¿verdad? Del lado izquierdo siempre va a ser
paralelo al conducto semicircular posterior del lado derecho, ¿sí? Es paralelo al conducto semicircular posterior del lado opuesto. Y asimismo, el canal o conducto semicircular superior del lado derecho es paralelo al conducto semicircular posterior del lado izquierdo. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque siempre esos conductos o canales semicirculares que son paralelos entre sí están ligados de manera funcional, ¿sí? Es decir, comparten, o mejor dicho, sí, comparten, digamos, la misma función. Estamos, nada más para que tengan en cuenta. Asimismo, como pueden ver acá, el canal o conducto semicircular superior es perpendicular a el canal semicircular posterior del mismo lado. Tienen una angulación de 90 grados entre sí. Y asimismo del lado opuesto, ¿sí? Tienen también una angulación de 90 grados. Pero siempre recuerden que la funcionalidad de un conducto o canal semicircular superior está ligado funcionalmente al canal o conducto semicircular posterior del lado opuesto. Aquí es la misma cosa para recordar, digamos, la misma ley de la funcionalidad, ¿sí? Aquí la misma cosa, es otra imagen para que ustedes recuerden, ¿verdad? Que siempre el, mejor dicho, que aquí el conducto semicircular anterior del lado izquierdo y el conducto semicircular posterior del lado derecho están en el mismo plano. Por eso es que tienen, digamos, o están ligados por su funcionalidad, ¿sí? Esta imagen es a modo de recordar esa misma disposición en el plano por lo que están ligados de manera funcional, ¿sí? Y aquí también es otra imagen para seguir recordando lo mismo, ¿verdad? Que el canal semicircular superior del lado izquierdo está en el mismo plano del canal semicircular posterior del lado opuesto, de forma que están ligados entre sí. Asimismo, ocurre con el canal semicircular posterior del lado izquierdo, que está en el mismo plano del canal semicircular superior del lado derecho, por lo que comparten o están ligados de forma funcional. Sin embargo, los canales semicirculares externos están siempre en el mismo plano horizontal, 30 grados con respecto al plano horizontal, ¿sí? Y por último, para poder hablar del acueducto del vestíbulo, tenemos que saber que este acueducto realmente lo que va a hacer es comunicar nuestro vestíbulo con el endocráneo, ¿sí? Dentro de este acueducto tenemos un conducto llamado conducto perilinfático, también el conducto endolinfático y tenemos una vena satélite, ¿sí? Y recordando que el conducto perilinfático es realmente un espacio que se encuentra entre el acueducto del vestíbulo, ¿verdad? El vestíbulo óseo y el conducto membranoso, ¿sí? Endolinfático, ¿verdad? Realmente está repleto de perilinfa y como ven aquí se abre directamente en el espacio subaracnoideo.
Esto nada más es otra imagen para recordar lo que sería nuestro oído interno. Como pueden ver aquí, las ramas del nervio auditivo, tanto la rama coclear como la rama vestibular, vieron cómo inerva directamente a lo que sería la cóclea y el vestíbulo, o sea, ramas nerviosas o terminaciones nerviosas llegan hasta lo que es nuestro oído interno para que de esa manera las células neurosensoriales puedan realizar la sinapsis, ¿verdad? Y toda esa información pueda ser enviada a la corteza cerebral, ¿sí? Nada más a modo de recordar la estructura anatómica de los canales semicirculares, ¿sí? Tenemos las crestas ampulares, que son estas que habíamos dicho anteriormente. A todas estas crestas en su conjunto se le denomina cresta, mejor dicho, sistema ampular. Y siempre van a estar situadas en la parte anterior de cada ampolla, ¿sí? Cerca de lo que sería la entrada en el utrículo y siempre van a estar ubicadas perpendicularmente al canal semicircular. Esta imagen lo que representa es más bien una sección a nivel de la desembocadura del extremo ampollar del conducto semicircular en lo que es el utrículo, ¿sí? Esto sería el, esto sería el conducto semicircular. Aquí tenemos la cresta semicircular corresponde a lo que está señalado con el número 2. Luego tenemos aquí en el número 3 las dendritas. Estas son las dendritas de la primera neurona. Aquí tenemos lo que conocemos con el nombre de utrículo, ¿sí? Esto correspondería a la cúpula. Y por último, esto sería la ampolla, ¿sí? Entonces, todas las estructuras vestibulares van a tener un epitelio, ¿ya? Que va a estar formado por células receptoras ciliadas, ¿verdad? Que de acuerdo con sus terminaciones nerviosas también se van a poder distinguir en células tipo 1 y células tipo 2, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, tenemos la cúpula, ¿sí? Tenemos aquí el epitelio sensorial, tenemos alrededor del epitelio sensorial las células de soporte y las terminaciones nerviosas, ¿verdad? Que están justamente eh, distinguiéndose en células tipo 1 y células tipo 2. Es otra imagen, ¿verdad? De lo que sería, perdón, la cúpula, ¿sí? Nuestras células de sostén rodeando a las células neurosensoriales ciliadas, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí son los cilios. Todas estas células que están marcadas en rojo o en rosado corresponden a eh, las células de sostén, ¿sí? Y nuestras células sensoriales ciliadas que dijimos de acuerdo con sus terminaciones nerviosas se pueden distinguir en células tipo 1 y células tipo 2. Recordando un poquitito que las células de tipo 1 tienen forma de botellón, ¿verdad? La fibra aferente, que es una prolongación de las células del ganglio de Scarpa, lo que hacen es abrazar el cuerpo celular como si fuese un cáliz. Aquí, como si fuesen un cáliz, abrazan a la célula neurosensorial, ¿sí? Y las fibras eferentes van a terminar sobre el axón, ¿sí? Y en las células sensoriales de tipo 2
que van a tener otro aspecto, un aspecto más bien cilíndrico, irregular, ¿verdad? Sus fibras aferentes van a establecer contacto por medio de botones terminales y las fibras eferentes van a terminar directamente en el cuerpo celular, ¿sí? Como ustedes ven aquí, la parte apical de estas células sensoriales van a estar constituidas por una placa denominada placa cuticular, en la que se van a insertar, como ustedes ven aquí, los estereocilios, ¿sí? Que van a formar más bien hileras paralelas y regulares, y entre los cuales se va a ir destacando el sinocilio, ¿verdad? Que va a ser un cilio realmente de una talla más alta y se va a insertar en una zona de la célula que no tiene esa área cuticular, ¿sí? Y por último, esta es otra imagen, ¿verdad? Donde tenemos aquí lo que sería nuestro canal semicircular, ¿verdad? Tenemos aquí lo que sería nuestra ampolla u orificio ampollar, donde tenemos la cúpula, ¿sí? Tenemos aquí nuestras células ciliadas, ¿sí? Tenemos aquí en celeste los filamentos de las células ciliadas o los cilios, mejor dicho. Y como ven aquí, el nervio vestibular llega a estas células ciliadas para hacer la correspondiente sinapsis, ¿verdad? Y por suerte aquí tenemos dentro de la ampolla el líquido endolinfático que circula dentro de lo que sería nuestro orificio ampollar. Bueno, y nada más para entender qué es el utrículo, ¿verdad? Es una zona que ocupa exclusivamente lo que es la parte superior y posterior de nuestro vestíbulo óseo. Entonces, el utrículo se encuentra en la parte superior y posterior del vestíbulo. Y en esta zona está insertado o está albergado un órgano sensorial llamada mácula utrículi, ¿sí? Esa mácula utrículi es la que contiene las células neurosensoriales. Y también al utrículo se le puede considerar como la desembocadura de un canal común, ¿verdad? Sobre todo de los canales semicirculares, y también la desembocadura utricular del conducto endolinfático. Como ustedes pueden ver acá, esta es la constitución histológica de la mácula utricular, que es justamente el órgano sensorial otolítico del utrículo. Como ven, tiene una forma ligeramente oval y se va a disponer en una forma más bien de cuchara. Habitualmente se sitúa en un plano casi horizontal sobre lo que sería el suelo y la pared anterior, ¿verdad? En el segmento anterior del utrículo. Como pueden ver aquí tenemos las células ciliadas, ¿sí? Tenemos entre ellas las células de sostén. Ven cómo las células ciliadas tienen los cilios, los estereocilios. Por encima tenemos de esas células, por encima de los cilios tenemos una membrana, que es la membrana otolítica, y por encima de ellos encontramos unas estructuras, ¿verdad? Unas estructuras que están constituidas por carbonato de calcio, que reciben el nombre de otolitos, ¿sí? Todo esto que ustedes ven aquí también son los otolitos. ¿Qué son esos otolitos? ¿Qué son esos otolitos? Son, digamos, eh, piedras de carbonato de calcio, ¿verdad? Valga la redundancia, que lo que hacen es eh, responder a ciertas velocidades o aceleraciones
que experimenta el líquido perilinfático, ¿verdad? Y de esta manera lo que hace es mantener a la persona dentro de lo que sería su eje normal de movimiento, ¿sí? Como pueden ver acá tenemos las células ciliadas, tanto de tipo 1, de tipo 2, ¿sí? Tenemos aquí entre ellas las células de sostén, que son estos que están blancos, ven como todas las terminaciones nerviosas llegan a estas células neurosensoriales, ¿verdad? Perdón, aquí los cilios o los estereocilios están incluidos dentro de esta matriz gelatinosa y por encima de la matriz están las piedras cálcicas o de carbonato de calcio llamadas otolitos, ¿sí? Y por último tenemos el sáculo, ¿verdad? Que como ustedes pueden ver aquí, es, como su nombre lo dice, es un saco de constitución aplanada, mucho más pequeño que el utrículo, ¿sí? Y se ubica sobre todo sobre la porción inicial de la primera vuelta de la cóclea y está exactamente por debajo de lo que sería la extremidad anterior del utrículo a la cual está adherida, ¿sí? Como pueden ver dentro de lo que sería el sáculo, ¿sí? Vamos a tener, al igual que en el caso del utrículo, ¿verdad? Eh, una región o un órgano llamado también mácula, en este caso mácula sacular o también llamada mácula sagita, que justamente se la llama así porque está situada de forma sagital, es decir, es paralela al plano sagital y tiene esta forma, que es la forma de un riñón o forma reniforme, y siempre van a estar situadas sobre la cara profunda del sáculo. Y aproximadamente tiene siempre un ángulo recto con lo que es el plano de la mácula utricular, ¿sí? Entonces están dispuestos en relación perpendicular con respecto, valga la redundancia, eh, a la mácula utricular. Esta es otra imagen para entender lo que sería el sáculo y el utrículo, ¿sí? Aquí tenemos lo que sería el sáculo, como pueden ver acá, la constitución histológica, ¿verdad? Tenemos también células de tipo 1, células de tipo 2, ¿verdad? Tenemos aquí las células de sostén, ven como esto que está en amarillo son las terminaciones nerviosas, ¿verdad? Fibras aferentes de terminaciones nerviosas, ¿sí? Todas estas células neurosensoriales tienen cilios que están ubicados dentro de una matriz gelatinosa y por encima de ellas tenemos los otolitos o también llamados otoconias, ¿sí? Entonces, dentro del sáculo tenemos órganos o células neurosensoriales, ¿sí? Y la misma cosa en lo que sería nuestro sáculo, perdón, nuestro utrículo, ¿sí? Dentro del utrículo también vamos a tener disposición, una disposición histológica de lo que serían las células neurosensoriales, al igual que lo tenemos también en las crestas o en las cúpulas. Entonces, en todos estos sitios que ustedes ven aquí marcados, vamos a tener células neurosensoriales. Por eso ven cómo las fibras, o mejor dicho, ramas del nervio auditivo, llegan a estas distintas áreas de lo que sería el vestíbulo, los canales semicirculares, justamente para poder hacer sinapsis con estas células que tenemos ahí, que son células neurosensoriales, para que la información del movimiento, ¿verdad?, pueda ser interpretado en el sistema nervioso central. Aquí también tenemos
una imagen de un corte histológico de las células ciliadas, tanto de tipo 1, ¿sí? Como las células ciliadas de tipo 2, ¿verdad? Vieron cómo aquí tenemos una forma más bien en botellón y aquí más bien una forma, eh, esta sería la forma en botellón, perdón, y aquí tenemos más bien una forma cilíndrica, ¿sí? Ambas células neurosensoriales tienen cilios y estos cilios están ubicados dentro de una matriz gelatinosa y por encima de ellas las otoconias o los otolitos. Es otra imagen de lo que sería eh, la constitución de las células neurosensoriales tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Y por último, hablando un poquitito de lo que sería el espacio perilinfático, ¿verdad? Habíamos dicho que es el espacio que se encuentra, todo lo que está marcado en celeste, ¿verdad? Es el espacio que rodea más bien al laberinto membranoso, ¿verdad? Está ubicado entre el laberinto óseo y la cápsula y el laberinto membranoso, perdón, es el espacio entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Es todo esto que está pintado en celeste, el espacio perilinfático, ¿sí? Y hablando un poquitito del sistema endolinfático, ¿verdad? Eh, correspondería realmente a todo esto. Ustedes ven aquí en la imagen, ¿sí? Tenemos los canales utricular y sacular, que realmente, eh, como ven aquí en la imagen, en esta imagen, que eh, corresponde a lo que sería nuestro sistema endolinfático, ¿sí? Endolinfático. Está representada por varias estructuras anatómicas, ¿sí? Los canales utricular y sacular, que, como dijimos, ¿verdad? Son prolongaciones tubulares que siempre van a nacer de lo que es la cara posterior del sáculo y de la cara interna del utrículo. También el conducto o el canal endolinfático, en donde se reúnen los canales utricular y sacular y termina en el saco endolinfático, ¿sí? Y el saco endolinfático propiamente dicho, que es más bien una prolongación intracraneal del laberinto membranoso en forma de saco, ¿sí? Aquí tenemos el saco endolinfático, que sería nuestra prolongación membranosa o intracraneal del laberinto membranoso en forma de saco, ¿sí? Este es el conducto endolinfático que está en el acueducto vestibular. Aquí sería el sáculo, ¿sí? Y esto que tenemos aquí es el utrículo. ¿Estamos? Bueno, y nada más, esto a modo de información, ¿verdad? No, no necesitan saber exactamente la vascularización de todo lo que es el laberinto membranoso, pero sepan también que eh, nuestro aparato vestibular, más bien la parte membranosa de nuestro aparato vestibular, recibe vascularización de todas estas arterias que tenemos aquí, ¿sí? La principal arteria que irriga lo que sería el laberinto membranoso es la arteria auditiva interna, que es una rama de la arteria cerebelosa anteroinferior. Y justamente esta arteria tiene dos ramas importantes que son la arteria vestibular anterior, que es esta, ¿sí? Y sobre todo también la arteria coclear común, que se va a dividir en lo que es la arteria coclear principal, la arteria coclear principal y la arteria cocleovestibular, ¿sí? Como ven aquí, la arteria coclear principal se va a distribuir por todo el laberinto anterior o cóclea y la arteria cocleovestibular
se va a dividir en una pequeña arteria para la cóclea, que es esta, y una arteria para lo que es el vestíbulo, ¿sí? Generalmente esta rama de la arteria va a irrigar todo lo que es el sáculo y también la ampolla del canal semicircular posterior. Bueno, y hasta ahí es la clase de hoy. Estas partes de las vías vestibulares periféricas ya es exclusivo de lo que sería nuestra especialidad, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Eu não, profe. ¿No? Aquí una de las Entender. compañeras, sí, decime, perdón, no sé quién me habló, Murilo creo. Eu disse que deu para entender bem. Sí, decime. Eu disse que deu para entender bem na matéria. Foi bem explicado. ¿Pudieron entender hacia modo general o necesitan que les aclare de vuelta alguna parte? Murilo entendió, por lo visto, pero tus compañeros entendieron. Eu só coloquei do conduto endos, endolinfático, a sua principal função, que eu não consegui anotar. La principal función del conducto endolinfático. Exato, com saco endolinfático. El saco endolinfático. Espérate, voy a mostrar la imagen para que veas. A ver, te voy a volver a compartir la pantalla, creo que salió de aquí. A ver. Bueno, aquí tenemos el saco endolinfático, ¿verdad? El saco endolinfático es una prolongación de este conducto endolinfático, ¿sí? Es una prolongación intracraneal, ¿verdad? Que está en directa relación con lo que es la dura madre, ¿sí? Como dice acá, el saco endolinfático es una prolongación intracraneal del laberinto membranoso exclusivamente, ¿verdad? Pero tiene forma de saco. Estamos aquí. Y como ves, está en directa relación con lo que es el endocráneo. A partir de este saco, eh, digamos, se va filtrando lo que es el líquido cefalorraquídeo y ese líquido filtrado es lo que circula dentro del oído interno, ¿sí? Tiene prácticamente los mismos componentes, ¿verdad? Pero en otras concentraciones, ¿sí? Gracias, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Creo que aquí una compañera me escribió un mensaje. Ustedes tienen clase de fármaco en el campus, ¿verdad? Entonces, si alguien no tiene más preguntas o algo que quieran aclarar, voy a llamar a los alumnos que no me respondieron antes para poder liberarles y puedan llegar temprano a su clase de fármaco. A ver un poco, Leticia Heck, ya vi que me escribió. Eh, Silde Rojas se pudo conectar. Sí, doctora, presente. Bueno, ahora recién veo tu mensaje. Y por último, creo que también me escribió Débora Santos. Ya están presentes, ¿sí? Bueno, todos creo que estuvieron presentes el día de hoy. ¿Alguien más tiene alguna duda o algo que quiera aclarar? No, profe. Bueno, entonces les dejo aquí, dejamos aquí la clase de hoy para que puedan llegar temprano a su clase de fármaco, ¿sí? Y cualquier duda o aclaración que tengan, háganme llegar.
Estamos. Gracias, profe. Dale, nos vemos en la siguiente clase. Buen inicio de semana. Gracias, doutora. Tchau.